Bienvenidos al estudio del segundo libro de Samuel. Hoy analizaremos el capítulo 13, versículo a versículo. En 2 Samuel 12, Dios le advirtió a David que debido a que causó problemas en la casa de otro hombre, ahora Dios permitiría que los problemas llegaran a su casa. Y no solo que llegaran a su casa, sino que iban a salir de su misma casa. David no escapó a la justicia de Dios. Su casa sería castigada con la espada y el oprobio. Y el resultado directo de su pecado fue la pérdida de la paz en su propia vida, en su familia y en su nación. Hoy vamos a ver el inicio de la pérdida de la paz en su familia. El título del tema es Los hijos de David caen en pecado. El bosquejo de hoy es, primera parte, un hijo consentido, versículos 1 y 2. Segunda parte, un primo solapador, versículos 3 al 5. Parte 3, una mujer destrozada, versículos 6 al 20. Parte 4, un padre indulgente, versículo 21. Parte 5, un hermano asesino, versículos 22 al 39. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque nos permites abrir tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, porque es un tiempo de enseñanza. Queremos que tú nos enseñes a través de tu palabra para poder andar en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Parte 1, un hijo consentido, versículos 1 y 2. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Amnón era el primogénito de David, nacido de su esposa Ahinoam, jezreelita. Eso lo vimos en 2 Samuel capítulo 3. Al ser el primogénito, Amnón era el príncipe heredero, era el primero en la línea de sucesión. Por lo tanto, era un hijo consentido. Absalón y Tamar eran hijos de David, pero por parte de su esposa Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. Esto también según Samuel 3. El comienzo de este capítulo dice, aconteció después de esto. ¿Y cuál fue el último evento que revisamos? Pues fue la victoria de David sobre los amonitas. Y bueno, vamos a hablar de su hijo, el primogénito Amnón, que se enamoró de su hermana Tamar. Amnón puso su mirada en una mujer que no podía tener como esposa. La ley de Moisés prohibía este tipo de casamientos. Levítico 18:9. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. Amnón deseaba tanto a su hermana Tamar que se obsesionó con ella. Era aún más difícil porque ella era virgen. Esto significaba que estaba disponible para el matrimonio, pero no para Amnón, porque era su medio hermano. El casamiento entre medios hermanos estaba prohibido. Parte 2. Un primo solapador, versículos 3 al 5. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubras a mí. Y Amnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Jonadab era hijo de Simea, hermano de David, por lo tanto era su primo. Y lo considero un primo solapador porque el verbo solapar significa ocultar de forma maliciosa y cautelosa una intención o verdad. Y es que Jonadab era un hombre muy astuto, pero para hacer el mal y no para hacer el bien. Y el plan consistía en fingir una enfermedad y pedirle a su padre que mandara a su hermana para que le cocinara y le diera de comer prácticamente en la boca. Vemos que en el versículo 5 decía que yo coma de su mano. No necesito decir más, no necesito decir y luego tomas a Tamar por la fuerza, porque pues la perversidad lo compartían estos dos jóvenes. Jonadab y Amnón pensaban lo mismo, tenían las mismas ideas perversas. El plan es muy curioso porque no intentaba enamorar a Tamar, más bien intentaba tomarla por la fuerza. Por lo tanto, este amor que tanto presumía Amnón en realidad era lujuria. Su mente estaba dominada por este deseo y por lo tanto no tardó en ejecutar el plan. Parte 3. Una mujer destrozada. Versículos 6 al 20. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón
el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó, e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer, y dijo a Amnón: echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de ahí. Entonces Amnón dijo a Tamar: trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón: levántate y vete. Y ella le respondió: no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo: échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida. Y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Para conseguir su deseo, Amnón fingió estar enfermo y pidió a David que llevara a su hermano para cocinar. David le creyó totalmente a Amnón, le creyó la mentira y mandó a su hija con su hermano. Al parecer, cada esposa de David tenía su propia casa o habitación. Por lo tanto, Tamar preparó la comida en la casa de su hermano. En ese momento, Amnón ordenó que todos salieran de la casa. Solo ella quedaron solos, y no solamente solos en esa casa, sino que especifica que en la alcoba. Y en ese momento Amnón reveló sus intenciones. Tamar trató de hacerlo recapacitar. Leemos que le hizo notar la deshonra que le iba a provocar. No solo a ella, sino también cómo sería visto Amnón delante del pueblo. Esta humillación no solo era para Tamar, sino para toda la familia del rey. Muy probablemente Tamar sabía que David le iba a dar todo lo que quisiera a Amnón, porque, como ya lo había mencionado, Amnón era un niño consentido. Era el hijo, pues el heredero, y no solo el heredero, sino que el primogénito. Pero Amnón, inspirado por la pasión, la lujuria y sus deseos, no tuvo consideración de su hermana. Tamar fue a la casa de su hermano para hacer un bien y recibió un mal. Tamar merecía un mejor trato como mujer, Tamar merecía un mejor trato como hermana, Tamar merecía un mejor trato como princesa. A pesar de todo esto, Amnón trató a Tamar como un objeto. Lo que Amnón le hizo a Tamar estuvo mal, pero aún así la ley de Moisés daba una solución de poder redimir pues este gran pecado. El pago era casarse con ella o dar una suma de dinero al padre. Deuteronomio 22, 28 y 29. Cuando algún hombre hallara una joven virgen que no fuere desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata y ella será su mujer por cuanto la humilló. No la podrá despedir en todos sus días. El pago era para compensar el hecho de que Tamar tenía pocas probabilidades de casarse porque ya no era virgen. Por eso Tamar también le dijo que el hecho de que la despidiera era un pecado mayor, porque esto no se podía hacer. Tamar no hizo ningún intento por ocultar lo que había acontecido. Expresó con vehemencia su dolor, rompió sus vestidos, se puso ceniza y todo Israel se enteró de esto. Sin embargo, Absalón la detiene y la hace callar. Le dice: hermana, calla. ¿Por qué? Porque en lugar de exigir justicia, de procurar un castigo legal, Absalón le dice a su hermana que se calle, que guarde silencio. La razón es porque Absalón planeaba una venganza.
no solo matar a su hermano, sino quedarse con todo el reino. Parte 4. Un padre indulgente, versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Es que la noticia llegó rápido a los oídos del rey. Amnón le había pedido a David que enviara a Tamar. Y David entendió que su hijo lo había usado. Lo había usado para complacer sus deseos. Y David se enojó mucho, pero no hizo nada al respecto. David falló una vez más en aplicar la justicia. La palabra indulgencia significa actitud o tendencia de la persona que tiene especial facilidad para perdonar las ofensas o castigarlas con benevolencia y para juzgar sin severidad los errores de los demás. Por eso vemos un padre indulgente. Levítico 20:17. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. David no castigó a Amnón. David descuidó la disciplina de sus propios hijos. Y esto nos recuerda el caso del sacerdote Elí y también el caso de Samuel. Amnón, en su lujuria obsesiva, simplemente se dejó llevar por su deseo. Y también siguió el ejemplo de su padre. David había cometido incluso un asesinato por lujuria, por querer cubrir su pecado, por querer cubrir su adulterio. Sus múltiples matrimonios, que también vimos en 2 Samuel 3, y su adulterio con Betsabé, mostraron esa dirección. Frecuentemente es así como la maldad de los padres pasa a los hijos, hasta la tercera o cuarta generación, dice Éxodo 25. Y es que un hijo a menudo refleja la conducta pecaminosa de los padres, y a menudo va a ir más allá incluso que los mismos padres. David estaba en lo correcto en enojarse, pero no hizo nada para castigar a Amnón, y tampoco hizo nada para proteger a su hija. David puede que haya estado consciente de su propia culpa, pues lo que acababa de pasar con Betsabé ya era de conocimiento público. Y muy probablemente David no se sentía con la autoridad moral para disciplinar a su hijo. Pero alguien iba a ejecutar el castigo. Alguien iba a tomar venganza con sus propias manos. Parte 5. Un hermano asesino. Versículo 22 al 39. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció, pasados 2 años, que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que están junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo: He aquí, tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón: No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón: Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió: ¿Para qué ha de ir contigo? Pero Absalón le importunaba. Dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo: Herid a Amnón, entonces matadle. Y no temáis, porque yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Entonces, levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He aquí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí todos los hijos del rey que vinieron, y alzaron su voz, lloraron. Y también el mismo rey, y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Después de 2 años, Absalón no había olvidado el crimen que su hermano Amnón había cometido. Absalón
tenía ovejas y era el tiempo en que trasquilaban a las ovejas, es decir, se les cortaba el pelo al final de la primavera. Y el objetivo era que con esa lana se comerciaba y se obtenían ganancias. Y usualmente se hacía un banquete al final de esta actividad. David fue un pastor de ovejas, así que conocía muy bien la costumbre. No quiso ir y tampoco quería que su hijo Amnón fuera. Sin embargo, Absalón mostró astucia, lo mismo que hizo Amnón, para conseguir su permiso. Amnón consiguió el permiso del rey para que su hermana fuera a su casa. Absalón persuadió al rey para que su hermano fuera a este pequeño banquete. Esto hizo igualmente responsable a David. Vemos cómo sus hijos manipulaban a su padre. Amnón probablemente llegó al banquete nervioso por tener que estar con Absalón, pero después de unas copas de vino se relajó y en ese momento Absalón dio la orden: herid a Amnón, y lo asesinaron. Así como David cometió adulterio y emborrachó a Urías y luego lo asesinó, así Amnón cometió incesto, fue emborrachado y entonces asesinado. Los demás hijos de David vieron lo sucedido y huyeron en sus mulas. Las mulas eran posiblemente de uso real, lo que indica que los israelitas no usaban los caballos o que solo se usaban para la batalla. El rumor de que los hijos de David habían muerto llegó a oídos de David. Sin embargo, Jonadab, este primo solapador, conocía los planes de Absalón, conocía los motivos de venganza y le dice al rey: no se preocupe, solo Amnón ha muerto. Y cuando David vio a sus hijos llegar, pues todos se reunieron y lloraron por la muerte de Amnón. ¿Y qué va a hacer Absalón? Versículos 37 al 39. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Absalón no fue una de las ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque había matado a su hermano premeditadamente, conscientemente, lo había planeado. Las ciudades de refugio era para cuando alguien mataba a un pariente, a una persona, pues de manera accidental. Absalón huyó a Gesur. ¿Por qué? Porque su madre, Maaca, era de este pueblo, de este lugar. Y su abuelo, pues, era el rey de Gesur. Después de 3 años, la punzada de dolor por la muerte de Amnón ya no era tan fuerte y David, aquí lo vemos deseando ver a Absalón. Pero la indulgencia de David hacia Amnón también se va a repetir en Absalón, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Termino. David había demostrado virtudes como la valentía, la honestidad, la dependencia de Dios y el arrepentimiento, como lo vimos en el capítulo pasado. Pero tal parece que sus hijos se fijaron más en las malas acciones que en las buenas acciones. Tú y yo pecamos porque somos pecadores. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Seguimos el impulso de nuestros deseos. Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Los pecados sexuales producen un gran daño emocional, no solo para quien lo recibe, sino para quien lo hace. Es un gran daño porque tratas a las personas como un objeto para solo satisfacer tus propias necesidades y después desechas a la persona como un pañuelo usado. El apóstol Pablo nos advierte de esto. Colosenses 3, 5 al 8. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Vimos un acto inmoral, específicamente sexual, pero también vimos una venganza. El problema de la venganza es que no resuelve los problemas, sino que crea un ciclo de dolor y muerte. Un ciclo que se va repitiendo, generación tras generación. Es interesante ver que al inicio de este capítulo se menciona a Absalón como el hijo de David que tenía una hermana llamada Tamar. El narrador está interesado en la vida de Absalón y en los eventos que próximamente se llevarán a cabo.
Esto no quiere decir que el narrador no tenga interés en lo que le pasó a Tamar. Al contrario, el narrador da un amplio espacio al episodio relacionado con Tamar y la descripción de los hechos demuestra su indignación contra ese acto. Este episodio es de gran importancia. ¿Por qué? Porque describe el deterioro de la familia de David. David había descendido a los abismos del pecado y ahora vería a sus propios hijos descender al mismo abismo. Colosenses 3, 9 al 10, nueva traducción viviente. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos pecaminosos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Debemos de no mentirnos a nosotros mismos. No se mientan unos a otros. No te mientas a ti mismo. Tenemos deseos, tenemos impulsos que nos alejan de Dios, pero una vez que hemos aceptado a Cristo, nacemos de nuevo. Y este nacimiento es quitarnos estas ropas viejas, esta vieja naturaleza, y ponernos una nueva naturaleza. Son dos cosas. Nos quitamos la vieja naturaleza y nos ponemos una nueva naturaleza. Una naturaleza que nos permita aprender a conocer a nuestro Creador y parecernos más a Él. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y esa es la recompensa. No es la recompensa por algo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, es la recompensa que Cristo nos ha entregado, porque por sus obras es que nosotros somos salvos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque discierne nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestros más profundos deseos. Nos lo revela como un espejo y podemos ver la suciedad de nuestra vida. Pero también en tu palabra está el agua que nos limpia, que nos purifica. Señor, te pedimos que transformes nuestra vida. Si hemos caído en alguna de estas 6 cosas que aborreces y aún 7 que abomina tu alma, Señor, ayúdanos a regresar a las sendas de justicia. Ayúdanos a regresar a casa para hacer tu voluntad. Que no nos alejemos, que podamos ser un fiel testimonio no solo para nuestra familia, sino también para quienes nos rodean. Y que podamos caminar juntos como familia, como iglesia, hacia la patria celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.